El LGM-30 Minuteman fue el primer misil balístico intercontinental de combustible sólido del mundo, adoptado por el ejército estadounidense en 1962. Para su transporte, Boeing, GMC y Cessna Aircraft desarrollaron conjuntamente un vehículo único: el transportador cargador KT Loader. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Este vehículo fue diseñado para permitir el transporte del cohete Minuteman por vías públicas con un mínimo de permisos especiales. Esta necesidad fue la razón del inusual diseño del KT Loader, con una cabina muy baja ubicada bajo un enorme remolque. Este remolque, con un volumen total de 227 metros cúbicos y una altura de 4 metros, fue responsabilidad de los especialistas de Boeing y Cessna. Ellos idearon un sistema de accionamientos hidráulicos capaz de levantar el remolque con el cohete a una posición vertical, así como un sistema para instalar el misil en el silo de lanzamiento. Es notable que el contenedor estuviera equipado con una unidad de control climático de producción de Trane, que permitía regular la temperatura interna según las condiciones meteorológicas. Por otro lado, los ingenieros de GMC fueron los responsables del tractor de 4 ejes y 12 ruedas. Diseñaron, entre otras cosas, un motor único de 12 cilindros en quinque que funcionaba con gasolina, desarrollando 275 caballos de fuerza y 790 Nm de par con un volumen de 11.5 litros. Sin misiles, el KT Loader podía acelerar hasta 50 km/h, pero por supuesto, cargado se movía mucho más lento. Como ya se mencionó, la característica distintiva del diseño del KT Loader era la cabina baja ubicada delante de las ruedas delanteras y debajo del remolque. Este diseño, conocido en la literatura inglesa como cab under, tiene una ventaja significativa sobre los tractores tradicionales con capó o sin él. Para una longitud total dada, permite aumentar considerablemente el volumen de carga transportada. En general, no es sorprendente que, en algún momento, este diseño, obviamente inspirado en el ámbito militar, encontrara uso en el transporte civil de mercancías. Y aunque al final resultó ser una rama sin salida en el desarrollo, la historia de los tractores ultrabajos no es menos interesante. Incursión en el ámbito civil, el transportador militar KT Loader se puso en funcionamiento en 1963. El primer tractor civil de este tipo, el cab under, apareció ya en 1965 o 1967. Según otras fuentes, y no era estadounidense. Este vehículo fue construido por una empresa alemana, Bussing, y se llamó Supercargo 22150 de Cluster. El 22 en el nombre denotaba el peso máximo permitido en toneladas, de las cuales 3 toneladas correspondían al peso del propio tractor de 3 ejes con 2 ejes direccionales en la parte delantera. El 150 indicaba la potencia del motor en caballos de fuerza. Este motor, diésel de 4 litros, era bastante inusual. Se llamaba Unterflur, es decir, subterráneo, y estaba ubicado detrás de la cabina debajo del chasis, ya que sus 6 cilindros estaban dispuestos horizontalmente. Acoplado a una transmisión automática, este camión Bussing Supercargo de Cluster alcanzaba una velocidad máxima de 80 km/h a plena carga. La palabra de Cluster en el nombre revelaba la esencia de esta máquina, ya que se traduce como camión de plataforma. Esta plataforma, situada a una altura de solo 1,5 metros, tenía una longitud de 10.3 metros y estaba destinada a transportar 13 contenedores marítimos de 3 pies o varios contenedores más pequeños. El problema, sin embargo, fue que precisamente durante este período la industria del transporte marítimo de contenedores estaba experimentando grandes transformaciones. En vísperas de la transición a un sistema estandarizado con contenedores marítimos de 20 o 40 pies. Por eso, ningún cliente potencial se arriesgó a realizar un pedido de este innovador portacontenedores alemán. Hubo negociaciones con Volkswagen, que parecía que iba a pedir 50 copias del Supercargo de Cluster para usar en sus fábricas, pero las cosas nunca progresaron más allá de las negociaciones. La empresa Bussing, fundada en 1903, no pudo sobrevivir a la década de 1960. En 1971, fue absorbida por completo por la empresa MAN,
que no mostró el más mínimo interés en desarrollar ideas para camiones de plataforma. Sin embargo, el prototipo del supercargo de Cluster sobrevivió y ha llegado hasta nuestros días, demostrándose periódicamente en exposiciones temáticas. La continuidad del concepto y nuevas innovaciones sea como fuere, el concepto de camiones de este tipo no fue enterrado definitivamente junto con la empresa Bussing. Fue recogido literalmente de inmediato por la empresa de transporte Car Haulaways de Nueva Zelanda. Especialmente para ellos, una empresa británica, la una vez famosa Leyland, construyó 2 transportadores de automóviles únicos sobre un chasis de autobús Leyland Leopard. Esta innovación, que permitió mover más coches nuevos que los transportadores de automóviles convencionales de la época, fue avistada en Australia por un gran comerciante de automóviles local llamado John Baker. En la década de 1970, con el comercio de coches Toyota más popular que nunca, Baker era tan rico y experimentado que pudo desarrollar y construir de forma independiente un transportador de automóviles llamado UFO, que se puede traducir como controlado desde debajo del suelo. Su vehículo también se construyó sobre un chasis Leopard modificado, pero tenía una cabina completamente personalizada y estaba equipado con un motor no británico, sino más potente. Un Detroit Diesel 671 acoplado a una transmisión automática. El señor Baker también desarrolló el primer sistema mundial de transformación de la plataforma de carga de un portacoches que, en combinación con un tractor tipo cab under, podía transportar hasta 10 automóviles de pasajeros a la vez, sin infringir las entonces normas de circulación australianas. El Undertruck de Streak y el supercargo de Steinwinter. Ahora, pasemos a Estados Unidos, a Indiana, donde la empresa Streak Trailers llevaba mucho tiempo trabajando con éxito. Como su nombre indica, se dedicaba a la producción de remolques y semirremolques para camiones medianos y pesados, pero de ninguna manera a la producción de los camiones en sí. Sin embargo, en 1974, el vicepresidente de la firma, Ron Sabco, sugirió a su entonces propietario, Sol Katz, que construyera un camión real, y no uno simple, sino uno súper bajo que pudiera transportar volúmenes aún mayores de carga, incluso en comparación con los Cabo Verde que dominaban las carreteras estadounidenses en ese momento. Ron Sabco sugirió al jefe construir el tractor más bajo de la historia, que pudiera transportar un remolque de las dimensiones máximas permitidas por la ley. 4.11 metros de alto, 2.44 metros de ancho y 16.76 metros de largo. Al principio, Sol Katz no se tomó la idea en serio. Pero cuando en su 50º cumpleaños le regalaron un deportivo Maserati, Katz de repente se dio cuenta de lo que Sabco estaba ofreciendo: construir un camión pesado de la misma estatura que ese Maserati. Y así se dio luz verde al proyecto, que se materializó en 1977 y recibió el nombre simple y sin pretensiones de Streak Undertruck. Esta máquina se basó en un chasis con un motor diésel Cummins 1903 turboalimentado de 14.8 litros con unos 300 caballos de fuerza, trabajando en conjunto con una transmisión Fuller de 13 velocidades. Se diseñaron especialmente para él 2 remolques, uno de los cuales se ubicaba directamente encima del tractor, y el segundo podía utilizarse como remolque trasero. El primer prototipo era monoplaza y de 2 ejes. Los ingenieros de Streak lo probaron en su propio sitio de pruebas, recorriendo un total de unos 10 kilómetros. Luego, en 1978, nació el segundo prototipo, esta vez con 2 ejes de dirección delanteros. La cabina ya tenía 2 asientos completos, y también se hizo un marco de seguridad fabricado con vigas de acero de 127 mm de espesor. Sorprendentemente, este prototipo biplaza logró obtener el permiso de la Agencia Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras para su admisión a la participación en el tráfico, y comenzó a probarse en condiciones reales en las carreteras de Texas y Missouri. Es bastante posible que el Streak Undertruck pudiera haber encontrado a sus compradores en condiciones de estrictas restricciones en la longitud total de los trenes de carretera. Al fin y al cabo, según las estimaciones, el fabricante, aunque su coste sería solo un 10% mayor que el de un camión promedio con cabeza convencional, ofrecía un 15% más de volumen de carga en el remolque. Sin embargo, en 1982, las autoridades federales finalmente levantaron el límite de longitud de los camiones,
y los camioneros estadounidenses comenzaron en masa a pasarse de los cabover a los modelos de camiones con capó. Y el Cabander, con sus obvios problemas de seguridad para el conductor, no tenía ninguna posibilidad de supervivencia. La empresa C-Strick vendió inmediatamente ambos prototipos. Uno permaneció en Estados Unidos en posesión de un coleccionista privado, y el otro fue a Alemania, donde en algún momento se convirtió en un stand de exposición móvil con un contenedor de cristal en la parte superior. De esta forma, esta máquina única existió hasta 2019, cuando la empresa que la poseía se declaró en quiebra. El actual propietario, la empresa de remolques KB, adquirió el Undertruck alemán y todavía planea restaurar el vehículo a su estado original. Así, el destino del Strick Undertruck se selló en 1982, pero lo que no ha funcionado en Estados Unidos, probablemente pueda funcionar en Europa, pensó el ingeniero inventor y empresario alemán Manfred Steinwinter. Y ya en 1983 mostró al mundo un camión del futuro, el Steinwinter Supercargo 20.4. Para ser honesto, no he podido encontrar información sobre el significado del misterioso índice 20.4 en el título. Este tractor futurista y su remolque, bastante común, parecían como si hubieran sido construidos con el apoyo de Mercedes-Benz, y, según se informa, empresas como DAF e Isuzu mostraron mucho interés en él. El tractor biaxial tenía una altura de solo 117 centímetros y un ancho de 2.5 metros. Para complementar el inusual diseño exterior, contaba con un habitáculo de 3 plazas, en cuyo diseño eran claramente visibles elementos de Mercedes. Para la comodidad del conductor, no solo había tapicería de cuero en los asientos, sino también un pequeño compartimento para guardar alimentos y un armario. También disponía de control de climatización. El remolque tenía una longitud de 18 metros, un tercio de los cuales se ubicaba directamente sobre el tractor. Para poner todo en marcha, estaba propulsado por un turbodiesel Mercedes-ON 442 la de 380 caballos de fuerza, conectado a una caja de cambios de 16 velocidades ESFF. Por cierto, el emblema de Ferrari que se ve tanto en el tractor como en el remolque no es un logo de Ferrari en absoluto, sino el escudo de Stuttgart, donde se encontraba la sede de Steinwinter. Este mismo escudo se puede ver en el logo de Porsche. El declive de un concepto y visiones inacabadas al no ser más que un prototipo funcional. El Steinwinter Supercargo 2040 presentaba un conjunto impresionante de desventajas. Su motor se sobrecalentaba, los paneles de plástico de la carrocería se agrietaban. El manejo era muy deficiente y la visibilidad era pobre. Pero Manfred Steinwinter estaba seguro de que todas estas dolencias podían curarse. Al igual que el ingeniero suizo Franz Barro, quien reinventó la rueda y creyó que cambiaría la apariencia de la fabricación de automóviles modernos. Manfred Steinwinter era un soñador y creía sinceramente que sus ideas revolucionarían la industria del transporte. Soñaba con que el Supercargo 2040 también podría convertirse en la base de autobuses interurbanos de lujo, autocaravanas e incluso centros de atención médica móvil. Bueno, todo se fue al traste bastante rápido. Las dolencias del Supercargo de Steinwinter, al igual que el camión Cab Under estadounidense, fueron simplemente sepultadas por los cambios en la legislación. Recordemos que la principal ventaja de los camiones ultrabajos es la maximización del volumen de carga útil en el remolque. Precisamente por eso, todo el camión Supercargo 2040 tenía una longitud de 18 metros, el máximo permitido por ley. Sin embargo, Steinwinter apenas tuvo tiempo de presentar su creación y comenzar sus modificaciones. Cuando se supo que en Europa entrarían en vigor en 1990 nuevos requisitos para los trenes de carretera. La longitud máxima del conjunto aumentaría a 18,75 metros, pero la longitud del remolque no debería exceder los 15,65 metros. De este modo, todo el concepto de un camión tipo Cabander perdió completamente su significado. Se dice que Steinwinter intentó promocionar su idea en China y luego en Estados Unidos, pero no pasó nada. El proyecto Steinwinter Supercargo 2040 fue abandonado, y el prototipo en sí desapareció durante muchos años. Pero, literalmente, hace unos años se encontró este increíble camión y su remolque, muy desgastado y oxidado en algunos lugares, el Supercargo 2040
40 había crecido en un estacionamiento asfaltado en el territorio de una empresa de transporte privada en la ciudad alemana de Bettringen, no lejos de Stuttgart. Incluso pude encontrarlo en Google Maps, donde actualmente está. Manfred Steinwinter falleció en 2018, pero su trabajo sigue vivo hasta el día de hoy. El sitio Site le ofrece invertir en el proyecto Steinwinter Cyber 2 y así unirse a la creación del próximo camión del futuro. El Schneebel-Mobile y el futuro del transporte. Nuestra historia se acerca a su final. Pero estaría incompleta sin mencionar un vehículo con el nombre no oficial de Kohl Schneebel-Mobil. Existe en una sola copia. Este milagro de la ingeniería fue construido en la década de 1980 por una gran empresa alemana, Kohl Spezialfahrzeuge, que se dedica a la producción y mantenimiento de equipos de construcción especiales. El Schneebel-Mobile fue construido con un único propósito: el transporte de artículos largos y de gran tamaño, como por ejemplo, un perfil de aluminio de hasta 55 metros de longitud. El tractor fue construido a partir de elementos de carrocería de una furgoneta Ford y una Mercedes montado sobre un chasis de camión MAN. El Schneebel-Mobile recibió su apodo por el nombre de su conductor permanente, quien en la década de 1990 logró recorrer más de 500.000 de kilómetros por las carreteras europeas y, al mismo tiempo, siempre se quejaba de la total falta de comodidad y la excesiva atención que recibía el camión por parte de peatones y otros usuarios de la vía. Aunque el Schneebel-Mobile ya no se utiliza para el fin previsto, la empresa Kohl Spezialfahrzeuge aún posee esta increíble máquina y no está dispuesta a venderla a nadie. El concepto de tractores ultrabajos, aunque no obtuvo una amplia distribución en el segmento del transporte de mercancías, aún no ha muerto del todo. En 2019, Volvo presentó su innovador tractor eléctrico Vera, que no preveía en absoluto la presencia de un conductor humano. Además, toda la industria moderna del transporte aéreo es simplemente impensable sin el uso de tractores especiales de aeropuerto, que en realidad no han avanzado tanto desde aquel mismo supercargo de Cluster 22150, de la desaparecida empresa Bussing. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. Hasta la próxima.